Y la Biblia habla bastante acerca de Satanás como una realidad, habla de los demonios como una realidad, habla de la lucha espiritual que se da detrás de las cosas que nosotros vemos. Y ¿sabes qué me llama la atención? El hecho de que mucha gente dice no creer en lo que la Biblia revela acerca de los demonios, acerca de Satanás, pero creen en un montón de cosas que tienen que ver con un mundo espiritual. Y nosotros lo podemos ver aún en los programas de Discovery Channel o algunos de esos canales de televisión que son dados a temas científicos, fenómenos paranormales, hablan de aparición de fantasmas, hablan de muertos que regresan a la vida. Son cosas que van más allá de lo natural. Sin embargo, lo que me llama la atención es cómo las personas son capaces de rechazar lo que Dios nos dice en su palabra, pero pueden creer fácilmente lo que sale en televisión simplemente porque tal vez un famoso actor, porque hay un programa que se llama Famosos y Fantasmas, o sea, porque un famoso dice que vio un fantasma. Entonces, ¿por qué yo puedo creer más fácilmente en lo que me dice un actor de Hollywood a lo que me dice la palabra de Dios? Pero la Biblia claramente enseña, Eduardo y Salvador, nosotros sabemos eso, que hay demonios y que hay un diablo, un ángel caído que se llama Satanás. Nosotros no creemos de ninguna manera que haya dos fuerzas que se equiparan, ¿verdad? La fuerza del bien y la fuerza del mal. La del bien representada por Dios, la del mal representada por Satanás. No, Dios es soberano y Dios está por encima de todos los poderes del universo. Ahora, Dios creó seres personales. Y cuando hablamos de seres personales, lo que estamos hablando es los ángeles son seres personales y los hombres son seres personales porque son personas y tienen intelecto, tienen voluntad, tienen emociones. Cuando decimos que un ser humano o un ser angelical tiene voluntad, eso quiere decir que tiene capacidad de decisión. Dios no creó robots que estaban preprogramados. Y en ese sentido lo que la Biblia enseña es que Satanás y los demonios que cayeron con él fueron arrastrados a una rebelión en contra de la autoridad de Dios. ¿La Biblia no especifica por qué se rebelaron? No, pero puede darnos ciertas claves, ciertos elementos. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3, un texto que no está hablando acerca de Satanás, está hablando acerca de las personas que aspiran a ser pastores en una iglesia, dice que una de las cosas que no deben ser es un neófito, porque dice que fácilmente, o sea, un nuevo creyente que lo colocan en una posición de autoridad, fácilmente se puede envanecer y caer en la condenación del diablo. Y aparentemente lo que Pablo está presuponiendo allí es que en la caída del diablo, el elemento del envanecimiento, el elemento del orgullo estuvo envuelto. Entonces, es un ser creado que repentinamente quiso tener su propio reino y se rebeló contra Dios. Nosotros no debemos llegar más allá de lo que la Biblia revela. Y la Biblia no nos revela todos los detalles de esa caída. Y tenemos que tener cuidado. Ser bíblicos es hablar donde la Biblia habla y es callar donde la Biblia calla. Entonces, hasta ahí es donde la Biblia nos dice. Hubo un ángel creado por Dios que era bueno, creado para la gloria de Dios, pero ese ángel se rebeló. Una de las cosas que el diablo intenta hacer, aunque hablaremos un poco más de eso cuando hablemos de la caída, pero vemos que lo que el diablo trata de hacer con nuestros padres en el huerto del Edén es llenar sus mentes y sus corazones de orgullo. Seréis como Dios. Entonces, él está tratando de replicar en el hombre aquello que lo hizo caer a él. Eso de que están encarcelados no quiere decir que ellos no tengan influencia en el mundo. Algunos teólogos entienden que lo que Judas está diciendo allí es que ellos están limitados. O sea, Satanás no es omnipotente, ni Satanás es omnipresente, ni los demonios tampoco. De hecho, una de las personas que nos escribió por el chat de YouTube preguntaba eso. ¿Es Satanás omnipresente? No, de ninguna manera. Satanás está en un solo lugar. Solamente Dios es omnipresente. Pero la caída se da en ese momento cuando esta hueste demoníaca guiada por Satanás se rebelan contra la autoridad de Dios. En Isaías 14, una de las cosas que se ve claro es que la esencia del pecado es el orgullo. La esencia del pecado es yo no quiero someterme a Dios. Y sea que allí esté hablando de Satanás, o sea que esté hablando acerca de un rey terrenal, volvemos otra vez al mismo punto. Lo que el diablo trata de infundir en el alma de la gente, en el corazón de la gente, es el orgullo.
porque es que el orgullo es la madre de todos los pecados. Cuando un individuo dice, yo no quiero someterme a Dios, yo quiero hacer mi voluntad, ahí es que comienza la rebelión. Cuando Adán y Eva fueron atacados por Satanás en el huerto del Edén, él los atacó con una idea, y eso es importante. Satanás no anda apareciendo por ahí como aparece en las películas con cuernos y en forma de dragón y nada de eso. Satanás se viste como ángel de luz y está detrás de muchas de las ideologías que el hombre acepta como buena y válida en contra de la palabra de Dios. O sea, el ataque de Satanás es contra Dios, a final de cuentas, es contra el reino de Dios, es contra la palabra de Dios, contra la voluntad de Dios. O sea, cuando Satanás le pone a Eva la idea de que Dios es un ser egoísta, que Dios es un ser egocéntrico, que no quiere darles libertad, Satanás se presenta delante de Adán y Eva como un libertador. Si ustedes me obedecen a mí, si ustedes hacen lo que yo les estoy sugiriendo que hagan, porque Satanás no nos obliga a pecar, como tú bien decías. El diablo y sus demonios nos tientan, pero cuando yo peco, peco porque soy responsable de mi pecado. Pero él le vendió esta idea, y la idea era, si ustedes se rebelan contra la autoridad de Dios, ustedes van a progresar, ustedes serán como Dios. Y es increíble cómo hasta el día de hoy es exactamente lo mismo. O sea, se vende como progreso aquello que es en contra de lo que Dios quiere hacer en el mundo para la felicidad y la salvación de los seres humanos. Antes que nada quiero decir que yo aborrezco las teorías de conspiración. Yo creo que hay demasiada teoría de conspiración. Pero lo cierto es que hay una conspiración espiritual. O sea, ellos tienen comunicaciones, ellos conocen a los seres humanos, ellos saben cuáles son tus gustos. Imagínate que tú estás en una habitación hablando con alguien de un plan que tú tienes. Satanás conoce todo eso porque tiene un sistema de información impresionante. Aparece de repente un individuo que tiene contacto con este tipo de mundo espiritual y te dice, yo sé que tú estás planificando un negocio proyecto de tal cosa, y dice, wow, pero nadie sabía eso. Nadie sabía eso. No, sí lo sabían. Entonces, hay personas que tienen de alguna forma contacto con ese mundo espiritual. Y la Biblia nos dice claramente que nosotros debemos tener cuidado con ese tipo de personas. La Biblia prohíbe tajantemente que nosotros busquemos brujos, adivinos, y hay una razón primordial para todo eso, y es que tan pronto tú te amparas en ese tipo de cosas, tú estás dejando a un lado la palabra de Dios y al Dios de la palabra. O sea, ir hacia los adivinos es alejarte de Dios. Cuando un esposo pelea con su esposa, no se está dando cuenta que Satanás o sus demonios están trayendo discordia para destruir ese matrimonio, y ellos están luchando contra sangre y carne. Él está luchando contra su esposa, la esposa está luchando contra él. Y Pablo está diciendo, no se dejen engañar. Vuestra lucha no es contra sangre y carne. Y tu esposa es de sangre y carne, o tu vecino, o ese hermano de la iglesia con el que tú tienes un problema. No, y que en esa misma carta de Efesios, Pablo habla de las maquinaciones de Satanás. Tú hablabas de que son seres inteligentes. Maquinaciones. Ellos no atacan a tontas y a locas, ellos tienen un objetivo. Y en ese sentido alguien decía, cuando tú juegues con el pecado, recuerda que el pecado no está jugando contigo. El pecado no está jugando con nosotros. Sí. Y es Satanás y sus demonios que están detrás de llevarnos a pecar, llevar al incrédulo a no venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, y llevar a los creyentes al error, llevar a los creyentes a dar un mal testimonio para que el evangelio sea pisoteado. Satanás está detrás de todo eso. Es interesante, Cristo dice en la parábola del sembrador, cómo él arrebata la palabra que es sembrada en el corazón de las personas. Él quiere distraer a las personas para que no se salven, para que esa palabra no fructifique en sus vidas. Fíjate, Cristo es Dios. Porque cuando se habla de este tema hay personas sofisticadas que piensan que esto es medieval. Estamos en el oscurantismo medieval. Que somos unos atrasados. Exactamente. Cristo le dice a los discípulos, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, Cristo está diciendo ahí, Satanás es un ser real, es una persona que los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Ahora, gracias al Señor, que eso también nos revela que Satanás no es omnipotente. Él no puede actuar sin el permiso de Dios. Y probablemente la persona estará preguntándose, pero entonces, ¿por qué Dios le da permiso? Hay un punto en esto ya que llegamos al misterio donde no nos ha sido revelado todo lo que Dios tiene en su mente.
Pero lo que sí sabemos con toda seguridad es que el reino de Dios vencerá. Satanás y sus demonios no se van a salir con la suya. Ellos quisieron destruir la obra de Dios y en Primera de Juan dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Cristo, para revertir lo que el diablo causó. ¿Y a qué precio? Vuelvo y repito, el primer problema es que tú puedes estar coqueteando con algo verdaderamente maligno. Tú puedes estar coqueteando con algo que tenga consecuencias eternas para tu alma. Esas personas que, primero, un creyente jamás en la vida, jamás debería guiarse por el horóscopo, tampoco debería jugar la lotería que trabaje. Hay personas que tienen un sueño y van donde alguien que, como decimos en República Dominicana, que le arregla el sueño. Entonces, dime, ¿qué te pasó en el sueño? Bueno, yo me vi que estaba en mi casa sentado, entonces te preguntan, ¿cuál es el número de tu cédula de identidad? Exacto. Y te arreglan el sueño y te dicen, mira, eso da 06, 18 y 22. Entonces ellos juegan ese número a ver si y tú sabes la cantidad de personas que pierden una fortuna llevándose de ese tipo de cosas. El hombre es supersticioso. Desde que el hombre cayó en pecado y se alejó de Dios, es capaz de creer cualquier cosa. No es que el hombre haya dejado de creer, el hombre es un creyente y está creyendo cosas, aunque sea la teoría de la evolución, pero está creyendo cosas. Y también están creyendo cosas demoníacas, cosas psíquicas o lo que sea, por este tipo de cosas. Pero al final de cuentas, lo que el diablo está tratando de hacer, ya sea con los psíquicos engañadores, o con los que de verdad tienen de alguna forma contacto con este mundo espiritual, es alejar a las personas de Dios. Yo no quiero confiar en Dios y su palabra. Yo no quiero ver cuál es la voluntad de Dios para mí, que Él me ha revelado claramente en su libro. Y otra cosa más, ¿por qué yo quiero saber el futuro? Porque yo no quiero confiar en Dios. Yo no quiero poner mi futuro en manos de Dios. Yo quiero que me revelen previamente lo que va a suceder, y por eso voy a este tipo de personas que leen la mano, leen la taza, la baraja, pero de nuevo es una desconfianza en Dios. Entonces, ¿detrás de qué es que anda Dios? Él anda detrás de la confianza que el hombre deposita en Dios. Él no quiere que hagan eso. En Primera de Juan, una de las cartas del Nuevo Testamento, dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y qué significa eso? Que todas las personas que no son creyentes están bajo la influencia de Satanás. Pero no es lo mismo estar bajo una influencia general de Satanás y sus demonios a estar poseído por un demonio. Una persona que ya, cuando dice que Satanás llenó el corazón de Judas, está usando la misma expresión que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de la llenura del Espíritu Santo. La palabra llenura en ese caso es control. O sea, la idea es una persona llena del Espíritu Santo. Todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, pero hay personas que están más bajo el control del Espíritu, su palabra. Bueno, de igual manera, los no creyentes están bajo el maligno, pero hay personas que están más bajo el control de ese mundo espiritual. Y son personas que llegan a estar posesas por demonios. Y en muchos de los casos son personas que voluntariamente comenzaron a coquetear con ese mundo de alguna forma. O sea, eso no pasa a tontas y a locas. Es imposible que alguien habitado por un ser tan poderoso, todopoderoso como es el Espíritu de Dios, permita al mismo tiempo que sea un creyente poseído. Y Juan lo dice claramente, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, y el maligno no nos toca. No nos toca en ese sentido, porque definitivamente Satanás y sus demonios tientan a los creyentes. Dice Santiago capítulo 1 versículo 13, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de esos deseos pecaminosos que ya están en ti, somos atraídos y seducidos hacia el pecado. Y en Efesios, cuando dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis resistir el ataque de Satanás. O sea que, de hecho, yo creo que es importante decir esto para personas que nos están mirando. Hay creyentes que tienen una lucha horrible con pensamientos y piensan, como el personaje de Bunyan, que esos pensamientos salen de su corazón, y a veces llegan hasta blasfemias, o están leyendo las escrituras y de repente tienen dudas que vienen. Esos son los dardos de fuego del maligno de los que habla Satanás. Y que habla Pablo en Efesios, perdonen. El punto sigue siendo que esos dardos de fuego, yo tengo que defenderme de ellos con el escudo de la fe. Yo creo lo que Dios dice, yo creo en la palabra de Dios. Y yo le diría a una persona, porque alguien preguntó acerca de eso aquí, yo le diría a una persona, llena tu mente de Cristo, porque también a veces estamos tan pendientes, así como hay personas que no creen en el diablo,
Hay personas que tienen su mente tan concentrada en los temas demoníacos y satánicos que no le dan lugar al evangelio, no le dan lugar a pensar y meditar en la persona de Cristo y en la gloria de Cristo. Entonces, en ese sentido, yo le diría, no estés tan pendiente de esos pensamientos que vienen a ti, porque son dardos de fuego del maligno. No te tomes tan en serio, en otras palabras. ¿Cómo nosotros podemos creer que en la Segunda Guerra Mundial una persona como Hitler decidió exterminar a todo millones de personas? ¿Qué influencia demoníaca puede haber allí cuando un ser humano se levanta y extermina, o como está pasando hoy día, con etnias completas que son barridas por otras etnias que se creen superiores? Eso es demoníaco. Pero no podemos ver a Satanás y sus demonios únicamente en cosas tan dramáticas como esa. Vuelvo y repito, en una mentirita blanca. Dice Pablo, Satanás se viste como ángel de luz. Fíjate, por ejemplo, cómo el hombre usa el lenguaje en el día de hoy. Y yo creo que hay algo demoníaco en eso. Las personas hablan de la libertad de expresión, no hablan de permiso para vender pornografía. Porque la palabra pornografía es muy cruda y no hablan de aborto, no hablan de asesinato, hablan de pro-escogencia, pro-choice, ¿verdad? No, yo no estoy a favor de que maten bebés, yo estoy a favor de la libre elección de la mujer. Es un eufemismo, es una forma de manejar el lenguaje para esconder algo que está terriblemente mal detrás, y en ese sentido Satanás se disfraza como ángel de luz. Él vende el mal como si fuera el bien. Dice, habrá hombres porque teniendo cauterizada la conciencia, enseñarán doctrina de demonios. ¿Y cuáles son esas doctrinas de demonios? ¿Que se coman bebés o algo así? No, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué produce el ascetismo? Producen algunos orgullo espiritual por practicar el ascetismo, y en el que está en contra del ascetismo le produce una visión distorsionada de quién es Dios. O sea, Dios es tan malo que nos prohíbe comer lo que a mí me gusta comer. Cuando en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, dice que más bien Dios es que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces yo convierto a un Dios bueno y bondadoso que es dadivoso con sus criaturas en un ser mezquino que quiere llevar al hombre a sufrir, y le pone por delante una comida deliciosa y le dice, no te la comas. Eso parece muy santo. Sin embargo, ¿qué dice Pablo? Es doctrina de demonios. Prohibirle a una persona casarse, eso es doctrina de demonios. Eso es exponer a una persona a cometer pecados y aberraciones. La Biblia dice claramente, Cristo ya venció. No es que Él va a vencer, Cristo ya venció. Amén. ¿Dónde vemos la victoria de Cristo? En su resurrección. Satanás lo llevó a la cruz, pero detrás de Satanás estaba la voluntad de Dios. Dios fue que llevó a Cristo a la cruz, y Él fue voluntariamente a la cruz. Pero Satanás pensó que obtuvo una victoria ahí, pero la muerte no lo pudo retener. Por eso es que Jonathan Edwards decía, ese bocado que Satanás se tragó al llevar a Cristo a la cruz del Calvario a través de los poderes políticos de aquellos días, fue como un veneno para su alma, para él mismo. O sea que en ese sentido, Cristo ya está sentado victorioso a la diestra del Padre, y todos los que son de Él van a reinar juntamente con Él. Entonces, estamos trayendo este tema, pero en realidad el tema principal de las Escrituras, lo estamos trayendo porque es un tema importante, pero el tema principal de las Escrituras es Cristo y este crucificado que muere en una cruz para salvar a los pecadores. Amén. ¿Por qué Cristo tuvo que morir en una cruz? Él tuvo que morir en una cruz para salvarnos, por la sencilla razón de que nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Eso es evidente. Cristo murió en la cruz porque nosotros no podíamos salvarnos a través de nuestras buenas obras. Mis hermanos, el mensaje del Evangelio aplasta completamente nuestro orgullo, porque nos hace ver que no existe la menor posibilidad de salvarnos a través de nuestra obediencia, a través de nuestro esfuerzo personal. Eso es imposible. De ahí la indignación de Pablo con estos creyentes de Galacia. ¿Cómo es posible
que ustedes se hayan dejado arrastrar por ese evangelio distorsionado de salvación por obras. Si ustedes saben muy bien que Jesucristo tuvo que morir en esa cruz para salvarnos, porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Me acuerdo un hermano de nuestra iglesia que hace muchos años leyó un libro acerca de cómo tienta a Satanás. Y él dijo, wow, ya yo sé cómo es el asunto. Yo no vuelvo a dejar que me engañe. ¿De verdad tú crees que por leer un libro acerca de cómo tienta a Satanás ya tú no vas a pecar más? Mis hermanos, si hay algo que nosotros sabemos es que nosotros no podemos obedecer a Dios perfectamente ni por 5 minutos, ni por 3 minutos, ni por 1 minuto. Que no podemos. Y él está diciendo, Gálatas insensatos, ¿cómo es posible que ustedes hayan sido arrastrados? Ustedes vieron a Cristo crucificado con los ojos de la fe. Ustedes entendieron el significado de esa muerte en la cruz. ¿Cómo es que se volvieron atrás? Mis hermanos, y no mis queridos idiotas de IBCJ, no. Mis amados hermanos de IBCJ, esa obra de salvación no necesita de ninguna añadidura de parte nuestra para hacerla más eficaz. ¿Saben por qué? Porque su muerte en la cruz fue más que suficiente para saldar por completo nuestra deuda con la justicia de Dios. No tenemos deudas. Es por eso que Pablo les dice en Gálatas capítulo 2 versículo 21 que tratar de completar esa obra con nuestras obras es hacer nula la gracia de Dios. Vean el versículo 21 del capítulo 2. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Cristo murió en vano. Fue una muerte innecesaria. Si nosotros pudiéramos contribuir en alguna manera con nuestra salvación, Cristo murió en vano. La ley hubiera sido suficiente para salvarnos. Aquí están los mandamientos, guarden los mandamientos. Pero Cristo tuvo que venir del cielo y morir en la cruz, porque ninguno de nosotros habría podido cumplir a perfección todas las demandas de la ley de Dios, como dice Pablo más adelante en este mismo capítulo, Gálatas capítulo 3 versículo 10, porque todos los que son de las obras de la ley, todos los que están tratando de salvarse a través de las obras de la ley, están bajo maldición. Dios no los está viendo como, qué bien, están haciendo un buen esfuerzo. No, están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Tú quieres salvarte guardando la ley, tienes que guardarlos todos los días, desde la cuna hasta la tumba, perfectamente. Estás bajo maldición. Pero esa combinación de fe más obras no solo contradice el evangelio, sino que Pablo quiere hacerles ver en segundo lugar que también contradice la obra del Espíritu en nosotros. La obra del Espíritu en nosotros, versículo 2. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando una persona se convierte al Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a morar permanentemente en esa persona. Oigan lo que estoy diciendo. Es por medio de su Espíritu
que Cristo abre nuestros ojos para que veamos nuestra condición, para que veamos nuestro pecado, para que entendamos qué fue lo que Él hizo en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo hace eso. El Espíritu Santo es el que eficazmente a través de la predicación del Evangelio nos mueve a creer en Cristo, y al creer en Cristo el Espíritu de Dios viene a morar permanentemente en nosotros. Cristo vive en nosotros porque su Espíritu mora en nosotros. ¿Recuerdan en el aposento alto cuando los discípulos estaban todos entristecidos porque el Señor les había anunciado que se iba, y Cristo les dice: yo no los voy a dejar huérfanos, yo vendré a vosotros como en el Espíritu, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad. Yo no los voy a dejar huérfanos. De hecho, en Gálatas capítulo 4 versículo 6 dice explícitamente: porque sois hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. El Espíritu de Cristo vive en nosotros. Romanos capítulo 8 versículo 9: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. La pregunta es: ¿cómo fue que ustedes recibieron el Espíritu? Le está diciendo Pablo. ¿Acaso fue por alguna obra que ustedes hicieron? ¿Es que ustedes de repente decidieron portarse bien y entonces el Espíritu vino a ustedes? ¿Cómo recibieron el Espíritu? ¿Fue por las obras de la ley o fue por el oír con fe? No fue por ninguna cosa que ellos hubieran hecho por Dios, sino por la obra que Dios hizo en ellos a través del Evangelio por el poder de su Espíritu. Así que, mis hermanos, lo único que ellos hicieron, y todos los cristianos que están aquí, para recibir el Espíritu, fue escuchar el Evangelio con fe. No fue por las obras de la ley, fue por el oír con fe. Pero ahora viene la parte más crucial de este pasaje. Hermanos, esta es la parte más crucial de este pasaje. Versículo 3. Pablo va a decirles ahora que la vida cristiana continúa exactamente como comenzó, a través de la obra del Espíritu en nosotros por medio de la fe. Versículo 3. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Pablo quería que estos creyentes pensaran, y yo quiero que ustedes lo hagan también, porque lo que Pablo está diciendo aquí no es simple. Esto requiere poner atención. Pablo está introduciendo aquí un nuevo contraste. ¿Se dieron cuenta? En el versículo 2 el contraste era entre las obras de la ley o el oír con fe. ¿Cuál es el contraste en el versículo 3? La carne o el espíritu. Las obras de la ley o el oír con fe. La carne o el espíritu. Ustedes son tan insensatos, les dice Pablo, que quieren terminar en la carne lo que comenzó por el Espíritu. Esa es la pregunta. Y Pablo quiere hacerles ver que eso es absurdo. Lo que comenzó por el Espíritu debe continuar y terminar por el Espíritu. Pero aquí viene la pregunta del $1.000.000. ¿A qué se refiere Pablo al hablar de la carne en este pasaje, en contraste con el espíritu? Porque algunas veces la palabra carne se usa en la Biblia para referirse a nuestro cuerpo físico, a este cuerpo de carne, y vamos a ver
que en Gálatas capítulo 2 versículo 20 Pablo usa la palabra carne en ese sentido. Pero otras veces la Biblia usa la palabra carne para referirse a nuestro viejo yo que se deleitaba en el pecado y que no quería someterse a Dios. Ese viejo yo se gloriaba en su independencia de Dios. Ese viejo yo se gloriaba en su propia autonomía. El problema es que esa condición carnal no siempre se manifiesta de la misma manera. Es decir, no todos los pecadores tratan de manifestar esa autonomía, esa independencia de Dios de la misma forma. Algunos lo hacen viviendo una vida inmoral, viviendo una vida licenciosa. Más adelante Pablo va a decir que las obras de la carne son la fornicación, la mentira, la ira, la envidia. Esas son las obras de la carne. Pero mis hermanos, otras veces las personas tratan de manifestar esa autonomía de Dios a través de una vida moral, a través de una vida decente, que pretende ganar el cielo por su propio esfuerzo, creyendo que tienen la capacidad de llegar al cielo, subiendo por la escalera de su esfuerzo personal. Y es a eso que Pablo le llama carne en el versículo 3. ¿Ven el contraste? Ustedes comenzaron porque el Espíritu obró en vosotros. Ahora van a regresar a ese estilo de vida que ustedes tenían cuando querían vivir en independencia de Dios, en autonomía de Dios, haciendo las cosas en su propio esfuerzo. Lo que comenzó en ustedes por el Espíritu, es decir, descansando enteramente en la obra de Cristo en la cruz, habiendo sido regenerados por el Espíritu Santo, ahora pretenden completarlo a través de su propio esfuerzo por obedecer la ley de Dios. Vean el versículo 4. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. La palabra que se traduce como padecer aquí significa literalmente experimentar, y es el contexto el que debe ayudarnos a decidir si se trata de una experiencia negativa como el sufrimiento, la persecución, o si se trata de una experiencia positiva, que es lo que yo creo que Pablo está señalando aquí. Ustedes experimentaron, por el contexto, la bendición del nuevo nacimiento, experimentaron la bendición de haber nacido de nuevo en Cristo para salvación, experimentaron el haber recibido el Espíritu Santo, y todo eso únicamente por recibir por medio de la fe el mensaje del Evangelio. Y ahora Pablo pregunta: ¿es que acaso todo eso fue en vano? ¿Que ahora quieren sustituir la fe por las obras, el Espíritu por la carne? Mis hermanos, la vida cristiana debe continuar exactamente como comenzó, descansando por la fe en las grandes verdades del Evangelio. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Miren, yo creo que hay pocos pasajes en el Nuevo Testamento que sean tan importantes para la vida cristiana que el capítulo 3, versículo 5 de Gálatas. Pablo ha venido hablando de lo que ellos habían experimentado en el pasado, ¿se dieron cuenta? Pero ahora se refiere a lo que estaba sucediendo en medio de ellos en el presente. ¿Vieron el cambio del tiempo?
¿Cómo es que Dios nos suministra ahora? Una medida mayor del Espíritu de Dios, de modo que podamos seguir avanzando en nuestras vidas cristianas. ¿Cómo es que eso pasa? Es por esforzarnos lo más que podamos en obedecer a Dios, o es por el oír con fe. Y obviamente la respuesta sigue siendo la misma. Es por el oír con fe. La vida cristiana comienza por fe, la vida cristiana continúa por fe, la vida cristiana termina con fe. Es lo mismo que Pablo les había dicho unos versículos antes, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20, alguien decía que Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5 no es otra cosa que un comentario ampliado de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Así que lean Gálatas 2.20, que yo sé que ustedes conocen muy bien, algunos de memoria. Lean Gálatas 2.20 teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho ya de Gálatas 3. Dice Pablo: con Cristo he sido crucificado. Y obviamente el pronombre tácito y sobreentendido es yo. Con Cristo yo he sido crucificado. De manera que ya no soy yo el que vive. Déjenme hacerles una pregunta. Mis hermanos, ¿quién es el yo que ha sido crucificado con Cristo? La respuesta es el viejo yo insubordinado que se gloriaba en su autonomía, el que quería hacer las cosas en sus propias fuerzas para llevarse la gloria, porque el que recibe el poder, el que da el poder, recibe la gloria, ¿verdad? El que da el poder, recibe la gloria. Si yo hago las cosas, los niños, una de las primeras cosas que aprenden a decir es yo solo. Ellos quieren hacer las cosas por sí mismos. Y por supuesto, eso es lo que le pasa al legalista. El legalista quiere obedecer, hacer las cosas en sus propias fuerzas. Y por supuesto le va a pasar lo siguiente: si tiene una pequeña victoria, se va a enorgullecer, porque fue en su propia fuerza. Pero si tiene una derrota, se va a frustrar. El legalista vive en esas dos ondas, o en orgullo o en frustración. Dice Pablo: ese yo fue crucificado con Cristo. Por lo tanto, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Otra vez, ¿cómo es que Cristo vive en mí? Por su Espíritu. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. ¿Significa eso que ya yo no tengo ninguna responsabilidad en cuanto a mi vida cristiana? Lo único que yo tengo que hacer es quedarme tranquilo para que Cristo viva su vida en mí. No. Sigan leyendo. Y la vida que ahora vivo en la carne, perdonen otra vez que sea tan necio, pero ahora el necio soy yo, lo admito. ¿Quién es el sujeto tácito y sobreentendido de su oración? La vida que ahora vivo, ¿quién? Yo, en la carne, es decir, la vida que vivo yo, mi nuevo yo regenerado que todavía permanece en este cuerpo físico, en este cuerpo de carne, pero que ahora tiene la bendición de contar con la presencia permanente del Espíritu Santo que nos mueve a la obediencia. Entre paréntesis. La vida que ahora vivo yo, mi nuevo yo, el regenerado, no el degenerado, sino el regenerado, la vivo por fe. Yo la vivo por fe en el Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es la clave de mi nueva vida en Cristo? La fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente: soy yo el que tiene la responsabilidad de vivir la vida cristiana. Así como nadie se arrepintió por mí, ni creyó por mí cuando yo vine a Cristo en arrepentimiento y fe, nadie puede obedecer por mí, nadie puede leer la Biblia por mí, ni orar por mí, ni venir a la iglesia por mí, ni luchar contra el pecado por mí. Nadie puede hacer eso. Eso lo tenemos que hacer tú y yo. Pero ahora hay dos elementos en el creyente que cambian por completo la naturaleza de nuestra obediencia a Dios. La primera es que ahora no hago ninguna de esas cosas para ganarme el favor de Dios, sino con la tranquilidad de que ya tengo por completo su favor únicamente por causa de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la gran diferencia entre el legalista y el cristiano. El legalista obedece para ser aceptado por Dios, mientras que el creyente obedece con la gratitud y el gozo de saber que ya fue aceptado. Hay una diferencia. Fuimos aceptados por los méritos de otro, no por los nuestros, sino por los de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Noten lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 6, y me encanta este texto. Dice: porque en Cristo Jesús, versículo 5, porque nosotros por medio del Espíritu esperamos por fe la esperanza de justicia. Wow, aquí están todos los elementos. Nosotros por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Por la obra del Espíritu en mí, yo estoy seguro que el día que yo me presente en la presencia de Dios, yo voy a ser aceptado como justo en su presencia. ¿Cómo yo sé eso? Por la fe. Porque el Espíritu de Dios que mora en mí me lo asegura por su palabra. El otro elemento que cambia por completo la naturaleza de nuestra obediencia es que ya no dependemos de nuestras propias fuerzas y de nuestros propios recursos para vivir la vida cristiana, sino que lo hacemos en el poder del Cristo resucitado que vive en mí por su Espíritu. No es en mis propias fuerzas, es por la obra de Cristo en mí. Así que el asunto no es que ahora que somos cristianos ya no importa si obedecemos o no los mandamientos, porque mi salvación depende de Cristo. Él obedeció la ley en mi lugar y por lo tanto ya yo no tengo que afanarme tanto con ese asunto de la obediencia. No. De hecho, escuchen lo que sigue diciendo Pablo en Gálatas capítulo 5, inmediatamente después de haber dicho que él espera por la fe, la justicia por el Espíritu. Dice el versículo 6: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Somos salvos únicamente por medio de la fe, pero la verdadera fe es una fe que produce obras de amor a Dios y de amor al prójimo. Si una fe no produce obras, es una fe muerta, y una fe muerta no va a salvar a nadie. La fe obra por el amor. Versículo
13, porque vosotros, 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ven el punto? No es que a mí no me importa la ley, es que ahora yo tengo un nuevo impulso para cumplir la ley. No perfectamente, pero sí sinceramente. Esa obediencia es el fruto de la presencia del Espíritu en nuestra vida. Versículo 16, digo pues, andad por el Espíritu. Andad en dependencia del Espíritu. Andad descansando en los recursos que da el Espíritu, en la presencia del Espíritu en su vida. ¿Y saben qué pasará? No cumpliréis el deseo de la carne. Yo sé que la Reina Valera del 60 lo dice como un mandamiento: y no satisfagáis los deseos de la carne. El problema es que la palabra aquí se puede traducir de las dos maneras, y es el contexto el que debe decidir. Y yo creo, por el contexto, que lo que Pablo está diciendo es como la Biblia de las Américas lo traduce: andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Algunas personas dicen: pastor, yo no debo ser cristiano porque mire la lucha que yo tengo en mi interior. Óyeme bien, esa lucha probablemente es el síntoma más evidente que tú tienes de ser cristiano. Hay una guerra porque el pecado todavía mora en mí. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ya yo no obedezco por temor al castigo. Ya yo no obedezco porque pienso que me va a caer un rayo del cielo, si no obedezco a Dios. Lo hago por la presencia del Espíritu en mi vida, no en mis propias fuerzas. Mis hermanos, es esa misteriosa interacción la que vemos una y otra vez en el Nuevo Testamento. Yo sé que alguno va a decir: pastor, me voy de la iglesia hoy con dolor de cabeza. Qué bueno, tómate una aspirina, pero escucha, porque eso lo escribió Pablo para una iglesia común y corriente, no era para un seminario. Pablo quiere que los cristianos entiendan esto. Así que, hermano, escucha bien. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de hacer lo que tenemos que hacer, pero sabiendo de antemano que separados de Cristo nada podemos hacer. ¿Tú oíste eso? Somos nosotros los que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero sabiendo de antemano que separados de Cristo nada podemos hacer. Tenemos que vivir en dependencia del Espíritu que vive en mí y que obra en mí. Oigan estos textos rápidamente. Colosenses 1:29. Y con este fin también trabajo, dice Pablo, esforzándome. Yo trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Yo trabajo, yo me esfuerzo, amparado en ese poder. Colosenses 2:6-7. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, por la fe, ¿verdad? Andad así en Él. Debe continuar como comenzó. Tú lo recibiste por la fe a Cristo. Sigue así. Filipenses 2:12-13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Quién es el que debe ocuparse en mi salvación con temor y temblor? Yo. Porque Dios es quien obra tanto el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad.
Ocúpate, porque Dios obra. La obra de Dios no debe llevarme a no hacer nada, sino a ocuparme en mi salvación con temor y con temblor. Primera de Pedro 4:10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. ¿Y saben para qué? Versículo 11. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué decíamos antes? El que da el poder recibe la gloria, y el que da el poder para poder servirnos en amor los unos a los otros es Cristo, que vive en su espíritu en mí. Él se lleva la gloria. Mire, pastor, hasta aquí lo entiendo de forma teórica. Pero ¿cómo se hace eso? Y yo quiero ser lo más práctico que yo pueda en esta mañana. Yo no quiero que usted vaya de aquí diciendo, bueno, yo entendí la teoría, pero no sé cómo poner esto en la práctica. ¿Cómo es que yo puedo hacer lo que tengo que hacer, pero en dependencia del Espíritu? Aquí está la respuesta, y la voy a ampliar, no se preocupen. Confiando por la fe en el Evangelio de Cristo y amparándonos por fe en todas las promesas de Dios reveladas en las Escrituras y que han venido a ser nuestras por causa de Cristo. Oigan otra vez el versículo 5 de Gálatas 3, y por eso les decía que este texto es tan importante. Aquel pues que os suministra el Espíritu. Nosotros queremos ser llenos del Espíritu. Nosotros queremos tener más de la influencia del Espíritu, ¿no es así? Aquel pues que os suministra el Espíritu y que hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El oír con fe, ¿el qué? El Evangelio. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que creyeron en ese Evangelio que Dios le reveló a Abraham y que él creyó por la fe. ¿Cómo es que Dios nos suministra el Espíritu? ¿Cómo es que Dios hace milagros entre nosotros? Por el oír con fe el Evangelio de Cristo, por ampararnos por fe en todas las promesas de Dios reveladas en las Escrituras y que han venido a ser nuestras por causa de Cristo. Segunda a los Corintios capítulo 1 versículo 20. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Si tú no estás en Cristo, las promesas de Dios no son para ti. Pero si tú estás en Cristo, Él compró todas esas promesas con su sangre para ti. Déjenme poner un ejemplo práctico. No se preocupen que vamos a terminar, creo que a tiempo. No se afanen. Un ejemplo práctico. Vamos bien. Todos aquí seguramente han escuchado alguna vez la regla de oro, ¿verdad? Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Obedecer ese mandamiento es cumplir toda la ley. Hazle al otro el bien que tú quieres que te hagan a ti. Ahora, mis hermanos, piensen en la implicación de ese mandamiento.
Obedecer este mandamiento en nuestra propia fuerza no es difícil, es imposible. ¿No es así? De verdad, esto es imposible. Nos amamos demasiado a nosotros mismos como para poder hacer con los demás lo que nosotros queremos que los demás hagan con nosotros. Pero ahí está el mandamiento. No podemos borrarlo de la Biblia y tenemos que obedecerlo porque esa es la voluntad de Dios. Ok. Si tú conoces bien tu Biblia, probablemente te diste cuenta que yo salté 2 palabras del texto. Y 2 palabras que hacen toda la diferencia. Este texto comienza de esta forma. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Este mandamiento no funciona en un vacío. Es la conclusión de algo que Cristo viene diciendo. ¿Y qué es lo que Cristo venía diciendo? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Por eso, dedícate a cumplir la regla de oro. Mis hermanos, la razón por la que nosotros somos tan egoístas es porque pensamos en lo más profundo de nuestro corazón que si no nos ocupamos de nosotros mismos, nadie lo hará. Pero Cristo nos está liberando aquí. Cristo nos está dando una promesa en este texto de la cual podemos y debemos apropiarnos por la fe todos aquellos que estamos en Cristo. Tú tienes un Padre en los cielos que cuida de ti. Ampárate por la fe en esa promesa, porque esa promesa es tuya. Romanos 8:32 es la madre de todas las promesas. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Tú crees en eso? Esa es una promesa del Evangelio que Cristo compró con sangre para ti. Dedícate a servir a los demás por amor. Y que nadie piense que eso significa que Dios nos va a dar todas las buenas cosas que yo quiero, ¿verdad? Como decíamos una vez, alguien decía, en la vida lo más importante son las cosas pequeñas, un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. No es eso lo que Pablo está diciendo. Porque más adelante dice que por causa de Cristo somos muertos cada día, somos perseguidos, tenemos espada, pero aún a pesar de todas esas persecuciones, Dios nos va a dar todo lo que necesitamos para vivir una vida bienaventurada que le glorifique a Él y que sea de bendición para otros. ¿Qué significa entonces vivir en dependencia del Espíritu? Ok, déjenme responder esta pregunta con un acróstico para terminar. Un acróstico que aprendí hace un tiempo atrás y que ha sido muy útil para mí, tanto para mi vida cristiana como para mi ministerio. Cada vez que voy a predicar, yo recuerdo este acróstico. Adaptado al español es ROCA, con doble A. ROCA. Reconoce, ora, confía, actúa y agradece. Y por si acaso, estos no son los 5 pasos para una vida exitosa y feliz. No, esto es un hábito de vida que tú debes desarrollar, que vas a internalizar y que te va a ayudar de una manera casi natural. Va a ser como una nueva naturaleza en ti, a depender del Espíritu y tener que decir, paso 1, reconoce, paso 2. No. Internaliza esto. ROCA. En primer lugar, reconoce. Mi hermano, reconoce que en ti mismo eres un 0 a la izquierda.
reconoce que no tienes capacidad alguna para vivir tu vida cristiana. Una y otra vez trae a tu mente la figura que usa Jesús en Juan capítulo 15. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en mí, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto en la permanencia, porque separados de mí nada podéis hacer. Es por eso que se llama el fruto del Espíritu. ¿Se dieron cuenta de la diferencia en Gálatas? Las obras de la carne, el fruto del Espíritu, que se produce cuando tú dependes de Jesús. Así que en primer lugar, reconoce, mi hermano, reconoce. Miren, créanme, cada vez que yo voy a pararme a predicar, voy a revelar algo muy, muy íntimo de mi corazón, pero cada vez que yo voy a pararme a predicar, yo recuerdo, Señor, yo sé que no importa cómo yo predique, no importa cómo yo presente el mensaje, si tu Espíritu Santo no hace algo, los muertos no van a vivir y los cristianos de esta iglesia no van a ser edificados. Eso solamente puede hacerlo el Espíritu Santo. No hay un hombre que tenga esa capacidad. Reconoce eso. En segundo lugar, ora, mi hermano, clámale a Dios conforme a lo que Él ha prometido en su palabra, que te conceda la gracia que tú necesitas para vivir para Él, para poder obedecerle, para poder amar a otros con un amor incondicional. Ora. Escucha cómo Pablo oraba por los creyentes de Colosa. Y apropiate de esa oración para orar por ti y para orar por otros. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo oímos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder según la potencia de su gloria. Yo quiero que ustedes vivan de esta manera. Yo quiero que ustedes agraden a Dios, pero fortalecido con todo poder en toda potencia de su gloria. Señor, dame ese poder. Dame ese poder. Señor, yo no puedo vencer la envidia de mi corazón. Yo no puedo vencer la lujuria de mi corazón. Yo no puedo vencer la ira que hay en mí. Yo no puedo. Ora. En tercer lugar, confía. Confía, mi hermano, en las promesas. En las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra, porque Él es un Dios fiel. Él ha prometido capacitarnos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido ser nuestro amparo y fortaleza en momentos de necesidad. Ampárate por fe en todo lo que Dios nos ha prometido en Cristo, porque, mi hermano, eso es lo que energiza nuestra obediencia. Dice Pablo en Romanos capítulo 15 versículo 13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué tú envidias? No, pastor, yo no envidio. Mentiroso. ¿Por qué tú quieres tener cosas que otros tienen? Porque en el fondo de tu corazón tú crees que tú mereces algo mejor. Aplícate el evangelio y van a pasar dos cosas. Te vas a dar cuenta, en primer lugar, que lo que tú mereces es el infierno, y en segundo lugar, que tú tienes infinitamente más de lo que mereces. Tú tienes el perdón de los pecados, tú tienes el don de la vida eterna, tú tienes a Jesucristo, tú tienes un Padre en los cielos, tú tienes el Espíritu Santo. Ay, pastor, ese es mi problema.
Se me hace tan difícil confiar, porque mi fe es tan débil. Permítanme compartir con ustedes una historia que yo espero que te sea de ayuda si estás luchando en este momento con este asunto de la fe. Y no he acabado el acróstico, estamos en reconoce, ora, confía. Uno de los más grandes teólogos norteamericanos del siglo XIX fue Robert Louis Dabney. En los últimos años de su vida, Dabney quedó ciego y en mucha debilidad. Y sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida, Dabney le escribió una carta a otro teólogo, amigo suyo, Clement Reed Vaughan, preguntándose en esa carta si él tendría una fe lo suficientemente fuerte cuando tuviera que enfrentarse con la muerte. Vaughan le respondió de una forma muy teológica y con un corazón muy pastoral a la vez, preguntándole a Dabney qué haría un viajero si llegara a un abismo sobre el cual se extiende un puente. La pregunta es, y ahora leo la carta que le escribió a Dabney, ¿qué hace él para cultivar confianza en el puente? Él revisa el puente, se inclina, lo examina. Él no se para en la cabeza del puente dejando que sus pensamientos giren con curiosidad en su mente a ver si él tiene la confianza necesaria para cruzar el puente. ¿Ven el punto? Él se está enfocando en el puente, no en su confianza. Examina el puente, no tu fe. Y si su examen del puente le proporciona cierta confianza, pero aún así quiere más, ¿cómo hace crecer su fe? Dice él, sigue examinando el puente. Ahora, mi querido amigo, oigan qué palabras más sabias. Mi querido amigo, deja que tu fe se ocupe de sí misma por un tiempo y tú piensas solamente en aquel en quien se te ha concedido depositar tu confianza. Piensa en el poder del Maestro, piensa en su amor, piensa en lo interesado que Él está en el alma que le busca y que no se consuela hasta que lo encuentra. Piensa en lo que Él ha hecho, en su obra, porque su sangre es más poderosa que todos los pecados de todos los pecadores que alguna vez hayan existido. A fin de cuentas, oigan esto, el gran teólogo que era Dabney, el gran teólogo es como cualquier otro de los hijos de Dios, y escuchar el sencillo evangelio es tan esencial para su consuelo como lo es para la criada que ordeña la vaca o para el joven que ara la tierra. Que Dios te dé gracia, mi amigo, no para poner demasiado énfasis en tu fe, sino para aferrarte al fundamento de tu confianza. Cristo, su obra y toda su aptitud personal para ser el refugio de un pecador. La fe es solo el ojo para verlo. He estado orando para que Dios calme tu dolor mientras avanzas y te permita ver el gozo del evangelio en cada paso. Adiós. Dios esté contigo conforme a su voluntad, y piensa en el puente. Piensa en el puente. Reconoce, ora, confía, actúa. Actúa. Como decíamos al principio de este mensaje, la obra de Dios en nosotros no elimina la responsabilidad que nosotros tenemos de obrar, pero no amparados en nuestras propias fuerzas, porque no tenemos ninguna, sino amparados en la fuerza que viene de Él.
Activated.